Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, por favor. San Juan capítulo 1, verso 1. San Juan capítulo 1, verso 1. Voy a dar paso a la lectura. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a orar, por favor, para poner esta reunión en las manos de Dios. Señor, estamos hoy agradecidos por un día de vida. Estamos agradecidos por tu presencia, Señor. Estamos agradecidos porque tenemos la palabra profética más segura. Estamos agradecidos por los invitados, Dios, por cada hermano que diligentemente se prepara para venir a servirte. Gracias por otras iglesias hermanas que también exponen el Evangelio, oh Señor. Esto no se trata de religiones, de dogmas, de criterios. Se trata de la luz que vino al mundo y que muchos la han rechazado. Señor, hoy con tu gracia y tu amor te ruego que obres en los corazones para que puedan creer en el Hijo, pero vean la importancia del Hijo y puedan conocer quién es el Hijo. Gracias por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar un poquito del contexto histórico para que se comprenda qué estaba sucediendo en estos tiempos, porque se escribió dentro de una cultura judía. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay dos clases de personas: los judíos, y no creo que haya un judío aquí, y los gentiles, ¿no? La Biblia nos denomina como gentiles, ¿no? Dos pueblos diferentes, judíos y gentiles. Se escribió este libro en el 85 o 95 después de la crucifixión de Jesús. Pablo ya era muy anciano, ¿no? Y muchos escritores dicen que aparentemente escribió este evangelio desde la iglesia de Éfeso. Ya de quién sea hijo, bueno, ya otros detalles, después si quieren se los puedo decir. Acuérdense, hay 4 evangelios que tienen un propósito importante, ¿verdad? Marcos hace el énfasis en el servicio a Cristo. Mateo quiere demostrar, fíjate, la importancia también del libro de Mateo. Mateo tiene un propósito primario y extraordinario. Mateo fue escrito específicamente para los judíos de ese tiempo, porque los judíos no querían aceptar a Jesús. De hecho, hoy en día, yo tengo algunos conocidos judíos, ¿no? Y les pega mucho, ellos no aceptan a Jesús. Solo se quedan con Jehová, se quedan con Dios, pero ellos no aceptan a Jesús. Pero es la falta de comprensión, porque Jesús viene en el Antiguo Testamento. Se habla de Jesús desde Isaías, desde varios profetas, y están escritos en el Pentateuco, que ellos le dan mucha fuerza al Pentateuco, y ahí está incrustado Jesús. Ok, Lucas se escribe
describe a Cristo como el hombre perfecto. Ese es el propósito de cada evangelio. Y el evangelio de Juan tiene un propósito diferente al de los otros tres. Todos los evangelios son geniales, pero este en especial a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Juan se quiere concentrar en una sola cosa. Le quiere demostrar a su audiencia, que son judíos y son gentiles, hay una mezcla, una combinación, que Jesús es Dios. Ahí es donde se parten muchas denominaciones, donde muchas religiones no quieren comprender. Para no mencionarlas, hay religiones que creen que Jesús no es Dios. De hecho, lo más triste, de entre los mismos cristianos, hay cristianos que se llaman unicitarios y no creen que Jesús sea Dios. Y ese es un problema teológico, ese es un problema importante para el evangelio, para Juan. Les quería demostrar que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y a eso le denominamos la unión hipostática. Tiene esas dos naturalezas. Juan se va a encargar de qué? De que los autores primarios, que son los judíos, entiendan, comprendan la deidad de Jesús. Pero ¿para qué me lo cambias? ¿Sí? ¿Está viciado? A ver, así. Gracias. Bueno, ¿sí? Ok. La iglesia en ese tiempo ya enfrentaba varios peligros, como hoy la iglesia enfrenta muchos peligros. Se crean diferentes religiones, diferentes denominaciones, y la gente no sabe cuál es la correcta. En ese tiempo pasaba lo mismo. Estaba el gnosticismo muy fuerte, ¿verdad? Estaba el movimiento grecorromano muy fuerte también. De hecho, acuérdate que César demandaba adoración. Y en el Antiguo Testamento se nos enseña que no adoramos a otros dioses más que a Dios. Y en ese tiempo grecorromano querían que adoraran al César. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Demandó adoración también a su persona. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a los hombres. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento previo que nos impide la adoración. Solo a Dios se adora. La cultura grecorromana llena de filosofía. Los judíos procuraban solo adorar a Dios, pero estaban dejando de lado la parte más importante. ¿Y cómo inicia Juan un sermón muy poderoso? Les habla del Génesis. Los judíos creían en el inicio, que eso significa en la creación. ¿Y cómo inicia Juan para que empezaran a comprender los judíos y creyeran en la deidad de Jesús? Y les dice, en el principio ya existía el verbo. O sea, Jesús, señores, les estaba diciendo, señores judíos, Jesús no es un hombre nuevo, Jesús no acaba de nacer, no es un iluminado, no es un profeta, no solo es un sacerdote. Jesús tiene miles y miles y miles de años. ¿Quién creó el universo? Fíjate lo que les habla Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Está creando una semejanza entre Dios y Jesús. Ellos, repito, es importante que comprendamos que en ese tiempo no aceptaban a Jesús. De hecho, en estos tiempos, las personas creen que Jesús solo es un hombre y que no es importante y que es suficiente solo con creer en Dios. En este tiempo pasaba exactamente lo mismo. Era una época donde la gente hablaba de espiritualidad, ¿no? ¿De dónde viene la corriente filosófica? Los griegos estaban a tope iniciando muy fuertemente
con sus ideologías. Hablaban de espiritualidad, hablaban de la luz interior, hablaban de energías, de propósitos, de identidad, de cambios. Hablaban de las diferentes religiones, como los judíos. No era necesario el Cristo. Lo sacamos de escena, solo creemos en Dios y es suficiente. Superación personal, en ti está el cambio. Sin embargo, pocas veces se pregunta uno o se responde la pregunta más importante. Quiero primero concentrarme en presentar quién era Jesús, porque Juan tuvo ese propósito, les quiso demostrar quién era Jesús y después de la información que iban a recibir, ya tuvieran una responsabilidad de rechazar a Jesús o no. Fíjate lo que dice el verso 2. Juan 1, verso 2. Él estaba, y vuelve a usar la palabra, arge, en el principio. Él estaba en el principio con Dios. Entonces está demostrando Juan, empieza a demostrar la deidad. ¿Cómo es posible que un hombre tenga miles o millones de años? Humanamente eso es imposible, pero no es posible. ¿Qué estaba demostrando Juan? La deidad de Jesús. Él estaba en el principio con Dios, pero no solo estaba en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿De quién? ¿De Dios o de Jesús? De Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué asombroso! ¿Por qué las personas no conocen esto? Déjame decirte algo, animarte. Esto viene en cualquier Biblia. Para que no piensen, muchos piensan, no, es que es la Biblia de los cristianos, está truqueada. No. Buscan una Biblia católica, buscan una Biblia de los testigos de Jehová, buscan una Biblia de los mormones. Vamos a encontrar exactamente lo mismo, la misma información. Juan nos está diciendo quién es el Cristo. Juan está encargándose de apelar a la razón y al conocimiento que tenían del Antiguo Testamento a los judíos. Eran muy tercos, muy necios. Quería darles evidencias, lo que significaba el principio en el griego, en el hebreo antiguo, y lo que significa el principio en el griego koiné. Hay una similitud impresionante. Ese principio habla de poder. Ese principio habla de autoridad. Y Juan quiere que ellos comprendan quién es el Cristo porque ellos ya lo habían crucificado. Ya lo habían crucificado. Pero recordemos que Jesús muere y resucita al tercer día. El impacto que recibieron estas personas, que Juan les estaba comprobando que en el Antiguo Testamento Jesús estaba presente con Dios en la creación. Acuérdense que muchos de nosotros somos creacionistas, ¿no? Hay una creación. El universo no se creó solo. Y no vamos a hablar así de átomos, de moléculas, del mar. Hay una creación. Y eso es el propósito de Juan. La idea central del sermón es esa. Jesucristo el Verbo eterno, Jesucristo el Creador. Jesús es la luz, porque esto, a veces la gente piensa que nos los inventamos los cristianos. No, esto viene en tu Biblia. Jesús es la luz del mundo. No dice la luz de los cristianos, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los adventistas. La luz del mundo. Aunque fue rechazada por muchos, concede vida y adopción divina. ¿A quiénes? A todos los que creen en Él. ¡Qué maravilla! A pesar de que lo habían crucificado, les iba a dar la oportunidad de ser transformados, perdonados por el que murió por nuestros pecados.
El verbo eterno ahora toma una autoridad diferente, no solo de creador, de perdonador, de cordero. Juan inicia con palabras que remiten directamente al Génesis. En el principio, no es el mismo significado, repito, que en Génesis 1, porque los verbos son diferentes. Aparte, uno es hebreo y otro es griego. Y lo que vamos a ver de arge, que significa principio en el griego koiné, la existencia continua en el pasado, nos habla de poder creativo. Juan quiere mostrar a su audiencia la deidad de Cristo. Antes de la creación, antes del tiempo, porque el tiempo se creó en Génesis 1 y 1, no se creó antes. Y empieza Dios, primer día hizo algo, segundo día hizo algo, tercer día hizo algo diferente, ¿no? Quinto y sexto día. Desde ella inicia el tiempo. El séptimo día lo creó para descansar, no estuviera cansado. Es para que tú y yo estuviéramos escuchando domingo a domingo su palabra. Ya existía el verbo. Juan afirma 3 verdades fundamentales que quiere grabar en el corazón de los judíos. El verbo ya existía. El verbo estaba con Dios, segunda verdad. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es muy interesante porque hay una ley que se llama la ley de la no contradicción. Y esto empata bien, no está contradiciéndose. Jesús es Dios. Cristo no es una criatura exaltada. Cristo no fue creado por Dios. No es un mensajero creado, no es un ser espiritual inferior. Hay muchas culturas que dicen que solo Jesús fue un iluminado. Otros dicen, Jesús sí existió, porque la historia avala eso, pero Jesús solo es un profeta. No solo es un profeta. Jesús es un ser divino. Aquí aprendemos algo crucial. El evangelio no comienza con el hombre buscando a Dios. Si recuerdas lo que dice Pablo, no hay uno bueno. Y Juan va a incrustar unas verdades que no les va a gustar a los judíos. Recuérdate que los judíos eran personas muy morales, pero muy orgullosos. Se creían un pueblo especial, un pueblo elegido, y veían a los gentiles por abajo. Menospreciaban a los gentiles, creían que ellos eran lo más especial que había de la creación, ¿verdad? Juan quiere asegurarse de que sus lectores entiendan que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar en algo. Porque después de que les entrega la información tan valiosa de la deidad de Jesús, les va a decir, después de lo que escucharon judíos, ¿quieren rechazar a Jesús? Ya tienen la información de que Jesús es Dios. ¿Lo quieren rechazar? Ahora Juan pasa de la deidad de Jesús a la obra. Hace poco en la semana platicaba con una señorita y yo me reflejaba en ella porque todos parecemos que tenemos una respuesta a nuestros criterios, a la religión. Ella me decía, yo así estoy bien, yo me siento cómoda con lo que estoy haciendo, pero rechazó no mi ideología, no mi criterio, no mi religión, rechazó la luz. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué Juan no habla de obras? ¿Por qué Juan no inicia este evangelio tan importante y tan trascendental hablando de milagros para que creas? De cosas ostentosas. Empieza hablando de la deidad de Jesús, de la autoridad de Jesús, del poder trascendental de este hombre que vino al mundo. Y en eso se va a encargar. Después que habla de la deidad, ahora va a pasar a hablar de la obra. Dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas.
Yo no creo que haya una persona que pueda hacer un universo, pero Jesús, en su deidad, lo hizo. Nada existe fuera de Cristo, está diciéndoles Juan. Nada vive independientemente de Él. Yo cuando puedo compartirle a las personas le digo, ¿has alzado alguna vez tus ojos al cielo para darle las gracias porque vives en el universo que Dios creó? No es que lo merezcamos. Eso es parte de su bondad, de su amor. Que podamos disfrutar lo que Él creó. Luego Juan profundiza. Ya no habla de la deidad. Ahora dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto no se refiere solo a vida biológica. En este universo donde Jesús creó el universo y creó a las personas, aunque bien entendemos que saliste biológicamente del vientre de tu madre, ¿no? Hay una vida espiritual de la que quiere hablar Juan. Habla de una vida verdadera, habla de una vida con propósito, habla de una vida que refleje al Creador, que es Dios. Pero, ¿qué crees? Aparece el conflicto. Siempre hay un conflicto. Y en la Escritura nos habla de que hay un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? La luz en las tinieblas resplandece. Pero, ¿qué crees? Había tinieblas. ¿Y a qué le habla tinieblas? No está hablando de que te metes a un cuarto y está oscuro, no habla de esa oscuridad. Habla de la oscuridad que está en nosotros. Habla que las personas nacemos en oscuridad. Mira, déjame darte un pasaje, no sé si alguien pueda leer pronto Génesis 6:5 para comprobar lo que Juan está diciendo. Génesis 6:5. Génesis es el primer libro de la Biblia. Aunque Juan no cita ese pasaje y no cita ningún pasaje del Antiguo Testamento, está hablando de las tinieblas que hay en nosotros. Oye, pero somos creados por Dios, claro, a imagen y semejanza, pero en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay pecado, pero en ti y en mí sí hay pecado. Él está hablando de las tinieblas en ese contexto de los judíos, pero también nosotros entramos en ese pasaje, aunque no somos judíos. Y repito para que entendamos, los judíos eran personas muy morales, no eran borrachos, era muy difícil que fueran adúlteros, era muy difícil que fueran haciendo cosas desastrosas socialmente. Ellos creían que tenían una buena reputación. ¿Se acuerdan del fariseo que oró diciendo, Padre, gracias porque no soy como estos pecadores? Él creía que era mejor. Cuando Pablo escribe, estaba pensando en la pecaminosidad de cada ser humano. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. ¿Por qué? Porque en un determinado momento todos hemos hecho cosas malas de diferentes magnitudes. El hecho de no buscar a Dios es el primer problema. Y Pablo dice, no hay justo ni a un uno. Juan está hablando de la oscuridad de las personas que habita en nosotros. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en cuáles tinieblas, en las de las 11 de la noche o en las de las 3 de la mañana. En las tinieblas que están dentro de nosotros. Pensamientos corrompidos, mentiras, vicios, infidelidades y muchas otras cosas. Orgullo, rencor, amarguras. Aunque Juan no nos está dando una lista, solo habla con mucha claridad y autoridad como apóstol. Las tinieblas rechazaron la luz de Jesús. No era cualquier luz la que rechazaron, era la luz de Dios mismo la que rechazaron. Dice, y las tinieblas no la comprendieron. Si te fijas en el verso 5b, eso dice tu Biblia. Hoy las personas no comprenden la luz, pero tampoco las personas comprenden su oscuridad.
En un pasaje dice, los enfermos, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. ¿Está hablando de alguna gripe, alguna tos, el SIDA, algún virus? No. Está hablando del alma. Imagínate a las personas que creen que no tienen necesidad de la luz de la que habla Juan. Y Jesús dice, yo no vine por los sanos, por los que creen que están sanos. Es algo irónico porque no hay personas sanas. Pero es un general. Vine por los enfermos, vine por los que tienen una verdadera necesidad espiritual. La luz vino. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Y qué hicieron los gentiles? Rechazaron la luz. Tan es así que tenemos historia fehaciente de que lo crucificaron por intereses políticos como hoy, económicos, ¿verdad? Religiosos, lo crucificaron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Pero este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Por qué hacemos las personas una separación de religión? Jesús no vino a instituir alguna religión favorita. Lo que está diciendo el pasaje es muy claro. A fin de que todos creyeran por medio de ¿quién? De Juan. ¿En quién? En Cristo. Piensa en algo muy sensato y sencillo. Dime, ¿qué religión crees que pueda perdonar pecados? Dime, ¿qué religión crees que pueda salvar a las personas? Yo no conozco una religión, ni el cristianismo, ¿eh? No podemos salvar nosotros a las personas. Y vamos a ver más adelante el propósito que continúa. Aparece el conflicto, la oscuridad. ¿De quién? De los judíos, no. Nuestras tinieblas, nuestra propia oscuridad. Por eso les di a leer ese pasaje de Génesis. De continuo hacemos cosas que van al mal. Nuestros propios beneficios. Las tinieblas no son ignorancia pasiva, son resistencia activa. El problema del mundo no es que no tengan luz, es que las personas no quieren la luz, porque la luz hace evidentes nuestro estilo de vida y nuestros pecados. Es mejor creer, es muy cómodo y muy pacífico creer en Dios sin comprometerse con los mandamientos de Dios. Eso es muy cómodo. Todas las personas, al menos en Latinoamérica, el 90% creen en Dios. Eso es cómodo. Pero ¿cuántas personas de ese 90% han sido transformadas por el Dios del que está predicando Juan? Jesús es una deidad. Es Dios mismo. Fíjate en Mateo, yo se los leo. Mateo 9:11 dice, y cuando vinieron los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Fíjate el mundo religioso de ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, que tú dices, Juan, que es Dios, ¿por qué come con los pecadores? No debería Jesús de estar comiendo con los pecadores. Debería de estar comiendo como hoy la romana, ¿verdad? Con la élite, con los pudientes. ¿Y qué dice el pasaje 12? Al oír esto, si quieren búsquenlo, por favor, mejor, para que con sus propios ojos constaten. Mateo 9:12, por favor. Mateo 9, capítulo 12. Dice, ya, dice, al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No estaba hablando de cuerpos, de enfermedades biológicas.
Estaba hablando de la enfermedad del alma, la necesidad de Cristo mismo. El versículo 13, mas id y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra ironía del autor. No había justos. Cuando destruyeron una ciudad completa, si sabes la historia de Sodoma y Gomorra, Dios tenía comunicación ¿con quién? Con Lot. Y Lot, abogando compasivamente por el pueblo, por la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo? Bueno, a ver, Lot, dime cuántos justos hay en la ciudad y no la destruyo. Empezó con 50. ¿Abraham? Lot, así. Gracias. Abraham, bueno, eran familia, todo queda consanguíneamente. Entonces, empezó con 50 y acabó con 5. No hablaba de una justicia humana. Este pasaje no habla de tu propia justicia. Este pasaje habla de una imputación. No es lo justo que tú puedas hacer y lo bueno que puedas hacer con los demás, con el medio ambiente. Habla de la justicia de la deidad de Jesús sobre un ser humano. Acuérdate que no es por obras. Nos platicaron catolicismo romano desde el primer siglo. Pórtate bien, desde niño nos decían, pórtate bien, no hagas travesuras. Oye, pues si tengo una naturaleza caída, ¿no quieres que haga travesuras? Pingos, ¿no? Está en el ADN. Está en la genética. La genética es ciencia, comprobado y demostrado. Jesús hermosamente dijo, yo he venido a llamar. No vienen solos, yo vengo a llamar a los justos, no, a los pecadores. Pues todos somos pecadores, sí, pero no todos van a aceptar este llamamiento. Muchos lo van a rechazar. Pablo responde esta incógnita en Romanos 3:10. Si gustan ir a Romanos 3:10. Dice Romanos 3:10. El apóstol Pablo habla y dice, no es que Pablo nos diera su punto de vista. Pablo era un judío. No es que fuera la percepción de Pablo. Pues, bueno, Pablo, pues esa era tu percepción hace 2000 años. No era la percepción de Pablo. Pablo dice, como está escrito. Si dice lo mismo que dice mi Biblia, no hay justo ni aun uno. No está hablando de las buenas obras que podemos hacer. Está hablando de la justicia del Hijo de Cristo sobre el ser humano. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué religión? Ninguna. Jesús mismo se ofreció para perdonarnos. Oye, hay una lógica fluida. Jesús no tiene que perdonar a personas tan buenas como nosotros, ¿sí? ¿Por qué tendría que morir por una humanidad tan buena? ¿Qué desperdicio de tiempo, de vida? Porque Jesús sabía que había tinieblas en nosotros. Claro, si te comparas con otros, vas a decir, bueno, yo soy un ángel, claro, caído. ¿Por qué? Porque el estándar no somos nosotros los seres humanos. El estándar es Cristo mismo. Dice el pasaje que lleguen a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo. No hay justo. Este mensaje, lejos de reprobar a la gente, es un mensaje de amor, donde va a dar esperanza. Las tinieblas que están en nuestras vidas quieren ser socavadas, quieren ser sustituidas por la deidad de una religión. No, por Cristo mismo. O sea, a pesar de que lo crucificaron, dice, yo he venido a salvar. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero ¿cuál es la tragedia hoy en día para aplicarlo a nuestros tiempos? ¿Por qué no somos judíos?
La gente lo rechaza. Como esta señorita, no, yo estoy bien. ¿Qué vas a hacer en el día del juicio? Después del Hebreos 9:27 dice, después de la muerte hay un juicio. Yo no creo que creas en la reencarnación, porque no hay reencarnación. En el Antiguo Testamento se le dijo a los judíos, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo justo, que Dios castigue al pecador que no está en Cristo. Eso es lo justo, que el pecador rechace a su Hijo. No rechazamos una religión como la gente piensa. No, hermano, es que yo no comulgo con tu religión. Yo no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando del rechazo a la deidad, de la autoridad de Cristo mismo como creador. Dios no dejó al mundo sin testimonio. Envió a lo que más amaba, a su Hijo, a través de Juan, para señalar la luz. Juan no era la luz, nos aclara, solo daba testimonio de ella. Aún así, cuando vino la luz, el mundo no le conoció. Eso es lo triste, el mundo no le reconoce. El mundo no le recibe. Hoy y antes es lo mismo. Antes había mucha filosofía, los griegos, ¿no? ¿Qué decía uno de ellos? No recuerdo si era Aristóteles. La materia es mala. El ser humano es bueno. Si estuviera Aristóteles en estos tiempos, se tendría que tragar sus palabras. El ser humano es malo. Nace malo. Si nace bueno, entonces ¿para qué muere Jesús? Una obviedad simple, sencilla. Juan los quería convencer de que Jesús es Dios. Juan los quería convencer de que Jesús no vino a condenarnos por nuestra maldad, vino a salvarnos de ella, vino a perdonarnos. Y dice, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, porque Jesús era judío. Pero cada uno de los que estamos aquí, ¿qué vas a hacer con esta verdad? No es mi verdad. No te estoy enseñando de una Biblia que yo imprimí en la mañana para engañarte. Te estoy hablando de un libro universal, un libro canónico, católico. ¿Qué es católico? Universal. Eso sí, es un libro universal. No se trata, me decía una señorita, la misma. No, bueno, es que tú naciste en México, pero si hubieras sido árabe, a lo mejor estarías adorando a Mahoma. Y sabes que en Arabia hay cristianos también, adorando a Jesús, no a Mahoma. En Nigeria, en Alemania, que es un país ateo, están adorando a Jesús y nacieron en un país ateo. Porque ese es el amor de Dios, revelar a Cristo como el único medio para salvar, como el único medio para perdonar nuestros pecados. Los suyos no le recibieron. Eso es devastador. El autor entra en la historia. Aquí vemos la condición real del corazón del ser humano. Una persona que está robando diría, bueno, yo no robo. Bueno, ¿qué si haces? Tú le dices a una persona que está robando que mejor, como dice la Biblia, que trabaje con sus manos y no le quite el dinero al prójimo, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a aceptar esa verdad o va a rechazar la luz? Tú dile al adúltero, arrepiéntete, deja de engañar a tu esposa. Y no le va a parecer, es que tú no sabes mi contexto. Es que cómo me puedes juzgar si tú no sabes las situaciones que estoy pasando. Y va a empezar con sus justificaciones. ¿Qué está haciendo? Rechazando la luz. Oye, deja las mentiras, porque las mentiras son producidas por la cobardía. Y eso habla de oscuridad en una persona, no de luz. No, es que no sabes, es que depende la mentira, depende a quién se lo... No hemos dicho, la sociedad ha dicho, bueno, hay mentiras blancas y mentiras rojas. Ahora ya hasta le pusimos color para justificar la cobardía. Vemos personas confundidas, vemos personas en rebeldías que no quieren aceptar, no mi religión. Yo lo decía penosamente, ¿no? Cuando alguien me predicó el evangelio, dije, no, espérame. Yo tengo la religión de mi madre y de mi abuela y de mis ancestros. Una religión
que nunca me importó, una religión que nunca me tomé el atrevimiento, el tiempo para abrir las escrituras, pero lo rechazaba. Claro, tuve que rechazar la luz porque había tanta oscuridad en mí. Dije, se va a hacer evidente mi vida ante la luz. Es como si metieras, no sé si conozcan las cisternas. Las cisternas es donde hay una concentración de agua que suministra a los tinacos, ¿no? Son oscuras. ¿Qué pasa si metes un cerillo? No vas a ver todo, pero ves algo. Si metes una lámpara, eso hace Jesús. Quiere alumbrarnos. Lo que nosotros decimos que es bueno, que es correcto, lo aprobamos a través de nuestros criterios, a través de nuestra moralidad. Jesús lo reprueba. Jesús reprueba y lo toma como oscuridad cualquier transgresión de su ley al prójimo. Pero el texto no termina en rechazo. Juan introduce la gracia. Habla de, vamos a leer, ese pasaje es el verso, uno de los versos más importantes, el verso 12. Les voy a leer desde el 11. Juan 1:11. Fíjate lo que dice. Juan capítulo 1, verso 11. Dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Salvar, alumbrar. Y los suyos no lo recibieron. Pero ese pero es maravilloso. Ese pero va a crear una esperanza en los judíos, en los gentiles. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Y aquí nos vamos a estacionar unos momentos. Muchas iglesias tuercen ese texto. Muchos lo malinterpretan. Todos somos hijos de Dios. No, según el pasaje no. Les están otorgando el derecho. No nacieron con el derecho. Les están otorgando el derecho. Hay personas que dicen, no, hermano, yo nací en cuna cristiana. Eso no existe. Es que yo soy cristiano desde los 3 años. No has comprendido el evangelio. No nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo sus criaturas. Tenemos una semejanza a Él. Pensamos, resolvemos, interactuamos, nos movemos como Él lo hace. Pero aquí lo que está introduciendo Juan es terrible para los judíos, porque ellos decían, oye, Juan, nosotros somos buenas personas, no necesitamos que Jesús alumbre porque no tenemos tinieblas. Ah, caray. Ah, caray. Me equivoqué de ciudadanos, ¿verdad? Ustedes tan decentes. No nacemos siendo hijos de Dios según el pasaje. A todos los que le recibieron, y aquí me voy a concentrar, recibir no es algo que tú decides aceptar o rechazar. Aquí está hablando de un monergismo. ¿Qué significa monergismo? Lo contrario de sinergismo. ¿Qué significa monergismo? Es un acto donde lo realiza una sola persona. Y ahorita te voy a comprobar. Si fuera una palabra sinérgica, ¿verdad? Estaríamos viendo la invitación de un Dios y el rechazo o la aceptación del ser humano. Dios no está invitando a que entres en su corazón, no te está invitando, eso es un error teológico. Dios está demandando que recibas lo que Él te está ofreciendo, no puedes rechazarlo. Por eso es una palabra monérgica, porque tú no intervienes en la salvación. Así es de sencillo. Esa palabra dicta lo que está demandando el autor. No es que puedas rechazar.
Dios es soberano. No va a pedir permiso para que entre en tu corazón, como muchos lo disimulan. Es algo monérgico. Dios, dice en Filipenses, el que empezó la buena obra. Tú no la empezaste, yo no la empecé, yo no decidí acercarme a Jesús, a Dios. Él se acercó a mí. En el Antiguo Testamento también tienen esa doctrina teológica, cristocéntrica. Fui hallado de los que no me buscaban. Oye, parece algo contradictorio. ¿Cómo te van a hallar los que no te buscaban? Claro, porque yo los busqué. Dios está buscando a las personas. ¿Para qué? ¿Para condenarlas? No. Dios está buscando a las personas para salvarlas por medio de Jesús. Eso es lo que dice el pasaje. En Hebreos 1, 2 y 3 dice, Dios habiendo hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas les ha hablado, pero dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y el autor de Hebreos responde la otra incógnita que respondió Pablo. No hay bueno ni a un uno. Ahora él responde otra incógnita. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es el Hijo? Para que alguien le obedezca. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¡Qué sorprendente! Jesús no solo es un profeta, es Dios. Es el Cordero que murió por el pecado. ¿Y qué hace? Una invitación al pecador para que abandone las tinieblas que hay en nosotros. ¿A qué precio? ¿Tengo que empezar a portarme bien? No. No. Lo único que demanda, lo que dice el pasaje es muy claro. Mira, ve ahí otra vez al 12. A todos los que le recibieron. No es que hayas nacido con el derecho. Les dio el derecho. Dios nos dio el derecho de ser sus hijos. ¿Cuándo? Cuando creemos en el nombre. ¿En cuál nombre? ¿En cualquiera? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta cómo tenemos infestado hasta el tuétano, como así decimos en México? Pórtate bien. Ya les decimos a las personas, se me ha invitado por la gracia de Dios a predicar o a compartir en grupos de alcohólicos anónimos y siempre les están diciendo a los compañeros así, ¿no? No me estoy burlando, es el lenguaje que usan. Compañeros, ya dejen de beber. ¿Y qué hacemos con todos los pecados? Con la lujuria, ¿qué hacemos con la codicia? ¿Qué hacemos con todos los pecados? No solo el alcoholismo produce infelicidad, los demás pecados nos esclavizan, nos lastiman. Los demás pecados nos separan de la gente que amamos. Hacemos cosas que no tenemos que hacer. Decimos cosas que no tenemos que decir. Eso es luz, oscuridad. Esa oscuridad quiere ser abolida por Jesús. ¿A qué precio? ¿Me voy a empezar a portar bien para merecer el cielo? No. No hagas ni dejes de hacer, solo cree. La invitación era a creer. Eso dice el pasaje en el verso 12. A todos los que le recibieron, les dio el derecho. No nacimos con ese derecho. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Es en serio? Solo por creer en la deidad de Jesús. Solo porque creer que Jesús es luz. ¿Puede ser transformada mi vida? Sí, porque eso le denominamos fe. Fe. Y cuando solo tú crees esa verdad, tu vida es transformada, créemelo, en un segundo. ¿Por qué? Porque se llama poder. Jesús no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Jesús no vino a crear religiones, vino a unificar a la raza humana que estaba dividida. No te creas la historia de que los negros y los blancos de Estados Unidos. Desde antes había grandes divisiones. Los judíos no querían a los gentiles, los aborrecían, los odiaban, los menospreciaban. ¿Qué hizo Jesús? Unirlos.
Hoy las mujeres en Oriente, ¿cómo sufren? Por el desprecio del machismo. Y tienen que estar tapadas, con todo respeto, como momias, con los ojos nada más en claro. Y cuando las han a solas, las han, no es investigado. Las han entrevistado, perdón. No se conectó la sinopsis. Las han entrevistado, ellas sufren. Porque no tienen libertad. Porque ellas no pueden hablar. Ellas no pueden entrar a la reunión de hombres. Están muy limitadas. ¿Y qué hizo Jesús? Rompió con esos moldes machistas. El primer mensaje que se le dio a un ser humano fue a la mujer, fue a María. O sea, Jesús vino a dignificar a la mujer, darle un lugar importante. Por eso la sacó de la costilla, ¿verdad? Eso vino a hacer ese hombre, a traer luz en medio de nuestra oscuridad, a traer luz en medio de una sociedad donde la mujer no valía. Hoy ojalá y este mensaje lo escuchen las feministas, en un buen sentido. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dignificar a la mujer. Vino a hacer que se respete a la mujer, que tenga derechos como cualquier ser humano, que el hombre no es mejor que la mujer. Tenemos diferentes capacidades. ¿Quién sabe eso mejor que Jesús? Vino a crear una unión, no una rebelión de religiones. Eso es algo armónico. En medio de nuestra oscuridad viene la luz. ¿A quiénes les dio el derecho? Hay un universalismo que destruye el cristianismo, que destruye la cruz. No, el pasaje dice a los que creen, a los que creen, a los que creen en su nombre, a los que aceptan el ofrecimiento de la gracia gratuita. Hay veces que las personas, como yo le comentaba hace un tiempo a mi querido David que nos acompaña, mi vida un poco oscura, no mucho, ¿no? Alejada de la luz. Hay gente que no ha hecho lo que yo he hecho, pero no por eso no tienes tinieblas. ¿Qué hace Jesús? Quiere dar luz. Quiere perdonar. A veces nosotros no nos perdonamos porque hemos hecho cosas no agradables, tenemos un pasado terrible. La conciencia sabe, Dios sabe, nos acusa. Y a Jesús no le importa lo que hayas hecho, porque no son obras. Es gracia, te quiere dar luz, te quiere perdonar. Dios quiere que vuelvas a nacer de nuevo. Pero ¿qué dijo Nicodemo? ¿Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre para nacer? No, Nicodemo. Siendo tu maestro de la ley, no entiendes lo que estoy diciendo. Necesitas un nuevo nacimiento espiritual, no biológico. No es por voluntad humana. No es por tu esfuerzo. Bueno, voy a mejorar en mi vida, ¿no? Porque a veces este año, en mis 12 uvas, que en enero, ¿no? Hacemos el propósito de cambiar muchas cosas. No son esfuerzos humanos, es gracia divina. Eso dice el pasaje, vuélvelo a ver, por favor, acompáñame. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho que no tienes, pero Él te lo da, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, está muy claro, ni de voluntad del hombre. No es porque tú quieras tampoco, sino de Dios. Por eso es soberano. Por eso es todopoderoso, porque Él puede convencerte de que esta es la verdad en Cristo. Aquí no invitamos a las personas que cambien de religión. Aquí invitamos a las personas que tengan una verdadera relación, no la religión. La salvación no nace del deseo de buscar a Dios, sino de la gracia soberana de Dios, invitando a los pecadores que vengan de la oscuridad a la luz admirable. Y esa luz es Jesús. Juan nos llevó por un recorrido claro y preciso. Cristo es un Dios eterno, es un creador. Cristo es una fuente de vida. Cristo es una fuente de vida. Cristo vino como luz para dar luz. ¿Qué hizo el mundo? Lo rechazó. Yo te pregunto, si tú no estás en Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Rechazar la luz? El rechazar la luz
implica rechazar la deidad de Jesús y rechazar la invitación a la luz y seguir en la oscuridad. ¿Qué vas a hacer con la luz que hoy recibiste? ¿Qué harás con esta información? ¿Seguirás en la oscuridad, en el moralismo? ¿Crees que tu moralidad es luz? ¿Crees que tu moralidad te hará hijo de Dios por mi buen comportamiento? El texto dice lo contrario, para el que cree. ¿Por qué crees que tus buenas obras contarán para que Dios te adopte como un hijo? Las personas debemos de ver esa necesidad de venir a la luz. Somos invitados gratuitamente de venir a la luz y confiar en esa luz para que nos alumbre. La vida solo se encuentra en Cristo, no en la religión. La vida se encuentra solo en Cristo. La vida eterna está condicionada. El que pone las reglas no soy yo, no es mi credo, es Dios. Es Dios. No va a bajar el estándar como todos los caminos llevan a Dios. Eso es un error y ya expliqué varias veces quién lo dijo y por qué lo dijo. Para llegar a la provincia romana, sí, todos los caminos convergían en Roma, pero es un error terrible creer que todos los caminos llevan a Dios. ¿Dónde lo puedes ver para que creas que lo que te estoy hablando es de parte de Dios? En Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, eso dijo Jesús. Pero fue más atrevido. Es más, ni Mahoma, ni Gandhi, ni Confucio, nadie se ha atrevido a decir lo que dijo el Cristo. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo soy la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. ¡Qué impresionante! Hoy la luz sigue brillando y esa luz es Jesús. La pregunta es, ¿la vas a recibir o la vas a rechazar? Para los creyentes, si estás seguro que ya veniste a la luz, ¿por qué tus obras testifican lo contrario? ¿Estás viviendo conforme a la identidad de un hijo de Dios en luz? ¿Caminas en la luz o toleras las tinieblas que Cristo ya venció? Debemos de amar la luz. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz.